Un poco la idea de esta clase es darle un pantallazo de lo que son los trastornos del desarrollo neurológico, porque bueno, vamos a ir desglosando brevemente cada uno de ellos para que ustedes puedan conocerlos. ¿Y por qué es importante esta clase? Bueno, primero vamos a ver los objetivos, que es trabajar aspectos nucleares de los trastornos del desarrollo neurológico. Vamos a actualizar la terminología porque van a ir viendo que han cambiado cómo se le llama a cada trastorno del desarrollo según el manual de estadística de enfermedades mentales, que es el DSM-4, el 5, perdón, que es el nuevo. Vamos a orientar la identificación, establecer el abordaje clínico y reconocer las comorbilidades clínicas de cada uno de ellos. Vamos a ver dentro de los contenidos, los conceptos y la terminología actual, clasificación según el DSM-5, los motivos de consulta que orientan a la sospecha de un trastorno del desarrollo neurológico, el abordaje clínico y las comorbilidades. Bueno, ¿por qué es importante conocer los trastornos del desarrollo neurológico? Porque en el primer nivel de atención, la mayoría de las consultas que nosotros vamos a recibir son por problemas del desarrollo. Fíjense que un 40 y un 50% de las consultas pediátricas van a ser por el trastorno del desarrollo. En Argentina, un 30% de la población entre 2 y 5 años presentan un trastorno del desarrollo neurológico. Fíjense qué porcentaje importante. Y el área del lenguaje está dentro de la mayoría de los trastornos, la más afectada en un 46% de esos niños. Uno de los trastornos del desarrollo es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que tiene una prevalencia en el mundo estimada entre un 5,2 a un 7,2%. Y en Argentina se estima que hay un 4% de los niños con este trastorno. Predomina en varones y esto es importante porque la edad media del diagnóstico es de 7 años, a los 7 años, perdón, con demoras de 5 meses entre que uno se hace la derivación de ese niño, se lo evalúa, se le hace el diagnóstico y lamentablemente ocurre otro tiempo prolongado, a veces hasta 18 meses, para que ese paciente pueda tener un acceso al tratamiento. Profe, perdón que te corte. Hay un par de chicos que dicen que no pudieron ingresar a la clase. No se lo pueden pasar el enlace por WhatsApp porque no, ahora ya cerramos el Zoom. Ah, no, sí fue por WhatsApp, el enlace de Meet acá. Dice que no lo aceptan. Deciles que acepten la invitación en Google Calendar al link que mandó ella. Que pongan Bueno. sí, que van a asistir y ahí pueden entrar automáticamente. Dale, les explico. Gracias. Esperamos un ratito, a ver si se pueden ingresar. ¿Podemos seguir? Porque yo la verdad que no los puedo ver. Sí, dale. Bueno, otro de los trastornos del desarrollo es el trastorno del espectro autista, que tiene una prevalencia, fíjense qué frecuente, es 1 en 36 niños que consultan por un probable trastorno del desarrollo. Esto ha ido variando y bueno, ahora por todas las pesquisas que uno puede hacer o por el conocimiento de este trastorno, se hace el diagnóstico mucho más precoz y más frecuente. Predomina generalmente en varones con una relación de un 5:1 y se presenta, acá no hay, discriminación ni de grupos étnicos ni socioeconómicos. También la edad media del diagnóstico es de 4 años y esto también nos representa un problema porque el diagnóstico o la sospecha debería ser mucho más precoz y ya a partir de los 2 añitos ya uno puede, sospechar ese trastorno. Y lo importante es que estos pacientes tienen un 37% un déficit intelectual
además de otras comorbilidades como por ahí vamos a ver más adelante. Entonces, para conocer un poco lo que es los trastornos del neurodesarrollo, tenemos que ver la trayectoria del desarrollo, que eso nos va a permitir, en función de la secuencia y el ritmo, definirlo como si hay un desarrollo típico, si hay un desarrollo desviado o con una desviación del desarrollo, si hay un retraso del desarrollo o si hay una regresión del desarrollo. Para definir el desarrollo típico, ese niño tiene que adquirir las pautas en secuencia y ritmo similar a la mayoría de la población de esa misma edad. Para ver si hay algún retraso en el desarrollo, las pautas del desarrollo se adquieren con la secuencia esperada, pero generalmente el ritmo es más lento, es distinto comparado con la mayoría de la población. Generalmente el retraso puede comprometer un área específica, como por ejemplo un retraso en el lenguaje o en algún retraso motor. También puede afectar a más de una área, y cuando nosotros hablamos de que hay afectación de más de una área, hablamos de un retraso global del desarrollo. Cuando hablamos de desviación del desarrollo, quiere decir que la secuencia en que ese paciente adquiere las pautas del neurodesarrollo no es la esperada para la edad. Generalmente acá el niño puede lograr una pauta avanzada sin que sea patológico, sin haber adquirido lo que la mayoría alcanza previamente. Por ejemplo, un niño que empieza con la marcha sin haber tenido un gateo previo. Eso, digamos, siempre evaluamos al niño en un contexto y podemos decir que ese niño tiene un neurodesarrollo típico, pero que presenta una desviación sin ser patológica. Profe, una pregunta. ¿Qué otro ejemplo podríamos tener en una desviación? No sé, me parece que las preguntas quieren que las hagamos después para no hacer tanto lío, ¿les parece? Bueno. Bueno, entonces, la más típica, digamos, el ejemplo que vos preguntabas es eso, que muchas veces los papás dicen que el bebé no gatea y que camina directamente. Bueno, ese es el ejemplo más típico. Generalmente no se da en otras etapas del desarrollo, porque, digamos, para poder adquirir la marcha, el niño tiene que haberse destado previamente y tiene que, digamos, tener un control del tronco. Ese sería el ejemplo más típico. Cuando hablamos de regresión del desarrollo, quiere decir que ese niño ha perdido las pautas que adquirió. Por ejemplo, si ese niño había empezado a decir algunas palabras, las deja de decir. Si ha empezado a caminar, por ahí lo deja de hacer. Eso quiere decir que ese niño ha perdido pautas. Obviamente que acá tiene que haber otros métodos diagnósticos y un control como para ver por qué pasó eso. Digamos, esto no sería común. ¿Se entendió eso más o menos cuáles son los conceptos? Sí, profe. Bueno, como dijimos que íbamos a tratar de actualizar los términos con que llamamos a cada uno de los trastornos del desarrollo, pusimos este slide donde dice que el retraso madurativo, que por ahí vemos muy comúnmente como un motivo de interconsulta en neurología, que pone un retraso madurativo. Este término, retraso madurativo, no es un término diagnóstico, no está reconocido ni por los manuales del DSM-5 ni por el CIE-10. Acuérdense que el DSM-5 es el Manual Estadístico de las Enfermedades Mentales de Estados Unidos y el CIE es elaborado por la OMS. Son los dos manuales que nosotros, cuando hacemos los certificados de discapacidad, digamos, están todas las nomenclaturas y todos los códigos de cada diagnóstico. Entonces, un retraso madurativo no es un diagnóstico que puede presentar ese niño. Entonces, tratamos de no ponerlo. Entonces, la trayectoria del desarrollo neurológico va a requerir de evaluaciones periódicas, formales e informales, a fin de pesquisar la presencia de que si ese paciente tiene algún trastorno del desarrollo aparente o inaparente. La presencia de características atípicas en la adquisición de pautas del neurodesarrollo nos va a permitir imponer la definición diagnóstica
y la intervención de un especialista, en este caso por ahí un neurólogo infantil o algún pediatra que se especialice en neurodesarrollo, para poder excluir a los trastornos del desarrollo que puede llegar a tener ese paciente. ¿Y cómo vamos a definir un trastorno del desarrollo neurológico? Es un conjunto de entidades que tienen las siguientes características. Van a afectar el comportamiento y la cognición. Las manifestaciones siempre se van a iniciar en la infancia, por eso es importante evaluar con una historia clínica detallada y, digamos, la trayectoria del desarrollo de ese niño. Van a causar dificultades en la adquisición o ejecución de funciones intelectuales, motoras, del lenguaje o socialización o las funciones ejecutivas. Y la etiología de un trastorno del desarrollo es compleja y en la mayoría de los casos es desconocida, salvo por ahí como en trastornos del déficit de atención, que uno sabe que hay estructuras anatómicas implicadas y también neurotransmisores implicados en la patología. Obviamente que como en todos trastornos del neurodesarrollo o en algunas otras patologías neurológicas, vamos a tener implicaciones en los genes y en el ambiente que van a estar dados por algunos tóxicos ambientales como los organofosforados, algunos pesticidas. Eso van a producir cambios epigenéticos. ¿Qué serían los cambios epigenéticos? Sería la forma en que se manifiesta ese gen sin cambiar la estructura de ese ADN. O sea que uno podría decir que por ahí el ambiente puede cambiar la forma en que se expresa ese gen. Y esto lo que va a llevar es a un impacto en la conectividad, de la formación de circuitos y contactos sinápticos en diferentes regiones cerebrales según la función que esté comprometida. Perdón. Entonces es importante conocer y comprender los conceptos y términos actuales, considerando que, bueno, que hay muchos avances en las neurociencias, y al conocer, digamos, y hablar todo de la misma manera, con los mismos términos, nos va a permitir un lenguaje común entre médicos, terapeutas y pacientes, y también poder llegar a un diagnóstico y a la defensa de los trastornos del desarrollo, como sería la elaboración de un certificado único de discapacidad, que es un derecho que le podemos dar al paciente para que pueda acceder al tratamiento precoz y adecuado. Bueno, hay varias entidades que estarían dentro de los trastornos del desarrollo neurológico. Una de las entidades son trastornos de la comunicación. Acá después los vamos a desglosar, van a estar todo lo que se refiere al lenguaje. Vamos a tener trastornos motores, los trastornos del aprendizaje, generalmente los específicos del aprendizaje, como la dislexia, la discalculia o la disgrafía. Vamos a tener la discapacidad intelectual. Va a estar el trastorno del espectro autista y el trastorno por déficit de atención. Entonces, estas 6 entidades van a estar dentro de lo que son los trastornos del desarrollo neurológico. Bueno, dentro de los trastornos de la comunicación vamos a tener los trastornos del lenguaje, los trastornos fonológicos y los trastornos de la fluidez. Dentro del trastorno del lenguaje, acá lo que va a estar implicado son las dificultades en cómo adquiere y cómo usa ese lenguaje ese niño, ya sean todas las modalidades, cuando habla, cuando escribe o también el lenguaje de signos. Y acá va a haber una deficiencia también en la comprensión y en la producción de ese lenguaje para comunicar. Después del otro de los trastornos de la comunicación, tenemos los trastornos fonológicos, que son dificultades en la producción fonológica que interfiere con la inteligibilidad del habla, o sea que son niños que tienen intención comunicativa, que hablan pero que no se les entiende. Entonces, dentro de los trastornos fonológicos, el ejemplo más común son las dislalias, que cuando ahí hacemos evaluar a un paciente con una fonoaudióloga, vemos que por ahí en el informe ponen que ese paciente tiene una dislalia. Una dislalia es un problema de la pronunciación que implica una articulación o dicción inadecuada de ciertos fonemas. Los fonemas que son los sonidos de la letra, y el grafema es la letra escrita.
Entonces, dentro de la dislalia podemos tener que sea simple, que ese niño tenga una dificultad en pronunciar un sonido de una letra, o sea, un solo fonema. Cuando es múltiple, ese niño va a tener incapacidad de pronunciar 2 o más fonemas. Cuando hay una dislalia generalizada, generalmente tienen problemas en pronunciar todos los fonemas. Normalmente a partir de los 5 añitos, un paciente ya pronuncia totalmente bien todo lo que son los fonemas y las palabras y sin ninguna dificultad. A veces hay alguna dificultad que es con la R, que lo van a escuchar de seguido, que por ahí puede costar un poco más, que a veces necesita un apoyo fonoaudiológico, pero que puede revertir rápidamente. Dentro de los trastornos de la comunicación tenemos trastornos de la fluidez, que son alteraciones de la fluidez y la organización temporal del habla. Generalmente es lo que se conoce como la tartamudez. Los niños saben lo que quiere decir, pero a veces les cuesta. Entonces, pueden tener una dificultad para comenzar una palabra, alguna frase o alguna oración. Pueden prolongar alguna palabra o algún sonido dentro de la palabra. Pueden tener muletillas, como por ejemplo, como para iniciar ese diálogo o esa oración. Pueden repetir un sonido, una sílaba o una palabra, y pueden tener una ansiedad por querer hablar y que no les salga. Generalmente el trastorno de la fluidez o la tartamudez es normal cuando los niños empiezan a hablar de los 2 a los 4 añitos, pero obviamente que si esta disfluencia se prolonga, ese niño va a necesitar un tratamiento fonoaudiológico. Bueno, dentro de los trastornos de la comunicación, lo que uno tiene que descartar son varias entidades. Por ejemplo, bueno, las disglosias, que las disglosias lo que son afectación en la articulación y la claridad del lenguaje, debido generalmente a anomalías en los órganos que nosotros usamos para la producción de los sonidos. Y esto obviamente tiene un gran impacto en lo que es la comunicación. Dentro de las disglosias, los órganos que pueden estar comprometidos serían la lengua, el paladar, los labios o la mandíbula. Las causas de la disglosia son genéticas, pueden haber una lesión, un traumatismo o una parálisis. La disartria es la dificultad para hablar o hablan a un ritmo un poco más lento, y esto lo que provoca es que se dificulte la comprensión de lo que quieren decir. Por ejemplo, hablar arrastrando palabras, cuando el paciente tiene una voz nasal, por algunos adenoides, porque pueden tener un habla monótona o un volumen irregular del habla. Otra cosa que hay que descartar en un trastorno de la comunicación, obviamente, que es la hipoacusia. Por eso es importante el screening auditivo de los niños. Otra de las causas que por ahí vemos en el consultorio es la hipoestimulación. ¿Por qué? Porque usan muchas pantallas o porque los papás a veces no tienen tiempo por la vorágine del día y no le hablan a sus hijos, y estos, digamos, te pasan mucho tiempo o puede ser en la pantalla o sin comunicación. Dentro de los trastornos funcionales, bueno, como dije, pueden ser las dislalias o las disritmias, que las disritmias son interrupción en la producción de los sonidos del habla. Dentro de los trastornos motores tenemos el trastorno del desarrollo de la coordinación, que es una coordinación deficiente y torpe, que puede estar solo o acompañando a otros trastornos del desarrollo neurológico, como por ejemplo el trastorno por el déficit de atención con hiperactividad, el trastorno del espectro autista, o también puede acompañar a un trastorno del lenguaje. Generalmente los pacientes tienen una dificultad para sujetar objetos, o sea, como que son muy torpes, tienen una marcha a veces inestable, con caídas. Puede haber un retraso en la sedestación, el gateo en la marcha, y también puede haber alguna dificultad en otra área motora gruesa. Dentro de los trastornos estereotipados o movimientos estereotipados, ¿qué serían? Son comportamiento motor repetitivo y sin objetivo. O sea, por ahí lo que por ahí mayormente vemos, los trastornos de movimiento estereotipado en los niños con el trastorno del espectro autista, que son niños que por ahí tienen
o estereotipias manuales, como mover las manitos tipo aleteo, también en el balanceo del tronco, pueden ser que se pueden golpear la cabeza, o hay agitación de manos que son parecidas a las estereotipias manuales que les contaba recién. Dentro de los otros trastornos motores tenemos los tics, que por ahí nosotros lo vemos bastante seguido a los tics, que son movimientos o sonidos breves, son rápidos, son repetitivos y generalmente no tienen ningún objetivo o ninguna intención. Los tics generalmente los más frecuentes son los que abarcan la cara, el cuello y los hombros. Pueden ser simples, por ahí los que más vemos son cuando el parpadeo o que elevan alguna ceja o que hacen tipo ¿qué me importa? Con los hombros. Esos son los más comunes y son simples, o sea, son motores y afectan una zona determinada. Y después tenemos los trastornos, los tics, los más complejos, que ahí sí hay una contracción sucesiva y continua de varios grupos musculares. Pueden ser que contraigan el abdomen, o pueden sacudirse, o pueden torsionar el cuello, o sea que a simple vista uno puede decir que ese paciente, digamos, presenta un trastorno complejo porque, bueno, ya el movimiento que ellos causan es bastante, digamos, con uso de varios grupos musculares. Y también tenemos dentro de los tics, que, bueno, no son motores, pero tenemos los vocales, que pueden ser cuando emiten alguna palabra, alguna sílaba, y sin un objetivo de comunicación. Los tics generalmente es un motivo también frecuente de consulta. Generalmente aumentan cuando hay situaciones de ansiedad, de fatiga. Son niños completamente sanos que no tienen otra, digamos, patología agregada, y disminuyen al realizar actos que por ahí requieren concentración. A veces le decimos a los pacientes que, bueno, que si pueden repetir ese movimiento y ellos lo pueden hacer. Suelen aparecer durante la infancia, a veces son transitorios y, bueno, ya cuando son más complejos estamos a lo que nosotros llamamos el síndrome de Guillain-Barré de la Tourette. Y también están muy relacionados los tics a otros trastornos del desarrollo neurológico, sobre todo el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Cuando uno entonces tiene un trastorno motor, lo que tenemos que excluir otra patología. Acuérdense que los tics, como les dije recién, son niños sanos. Entonces pueden aparecer trastornos motores, pero bueno, mucho más complejos dentro de lo que es una parálisis cerebral. Pueden tener otras patologías como la distrofia muscular y algunos otros trastornos neurodegenerativos mucho más complejos, y también lo que tenemos que descartar es que no haya algún consumo de alguna droga que puede dar algún trastorno motor. Entonces, otro de los trastornos del desarrollo neurológico son los trastornos específicos del aprendizaje. Dentro de los trastornos específicos, lo que hay es una dificultad en el aprendizaje de la lectura, de la expresión escrita y el cálculo matemático. Cuando hablamos entonces de una dificultad en el aprendizaje de la lectura, hablamos de dislexia. Cuando hablamos de la expresión escrita, hablamos de una disgrafía. Y cuando está afectado lo que es el cálculo matemático, le llamamos discalculia. Esas tres serían lo que son los trastornos específicos del aprendizaje. Y acá lo que hay es que, digamos, está afectada sustancialmente las aptitudes académicas. Generalmente a veces pasan desapercibidos, pero cuando a ese niño comienza la escolaridad y hay mayor exigencia, es cuando más se pone de manifiesto este trastorno. Obviamente que le van a interferir con el rendimiento académico, laboral o con actividades de la vida cotidiana. Acuérdense que, bueno, que la dislexia son niños sanos y que para que uno haga un diagnóstico de dislexia, ese niño no tiene que tener una discapacidad intelectual. Es importante también decir que hay una ley en Argentina que avala para sacar el certificado único de discapacidad cuando uno hace el diagnóstico de un trastorno específico del aprendizaje. Entonces, cuando tenemos un paciente que tiene un trastorno del aprendizaje, lo que nosotros tenemos que descartar es que no tenga otras condiciones médicas sistémicas,
que no tenga una vulnerabilidad socioambiental, la desnutrición, sobre todo en los 2 primeros años de vida. También ver con la historia clínica detallada si ese niño no está sufriendo de maltrato, que tampoco tenga una discapacidad intelectual. Uno hace una evaluación cognitiva, generalmente se lo deriva a una psicopedagoga para que le haga el coeficiente intelectual, que ese paciente, digamos, no tenga un TEA, que también puede tener un trastorno del espectro autista con un trastorno del aprendizaje, obviamente. Y también que otro de los trastornos por déficit de atención, que vamos a ver más adelante, también puede estar asociado al trastorno específico del aprendizaje. Entonces, otro de los cuadros que están dentro de los trastornos del desarrollo neurológico es la discapacidad intelectual, lo que antes le llamaba, según el DSM-4, el retraso mental, que ahora está englobado en el DSM-5 como DI, o sea, discapacidad intelectual. Las limitaciones del funcionamiento intelectual y del comportamiento adaptativo va a haber dificultades en los dominios conceptual, social y práctico. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es que hay afectación en lo que es el lenguaje expresivo y comprensivo, en la lectura, en la escritura, en el manejo del dinero, en la autodirección. Por eso es importante, sobre todo en los adolescentes, digamos, darle pautas y ayudarlos a que puedan tener una vida diaria, digamos, lo más acorde posible. Sobre todo, a veces uno les enseña a cómo llegar a su casa, el recorrido, tomarse un colectivo o al manejo del dinero también. También va a haber dificultad en las relaciones interpersonales, en la autoestima, en el seguimiento de reglas, en la actividad de la vida diaria. A veces uno se va por las ramas y en realidad lo que uno tiene que ver primero es esto, ¿no? Cómo se alimenta, si se puede vestir, si se puede bañar. Y lo que les decía anteriormente, para usar el medio de transporte, para enseñarles cómo tomar alguna medicación o hacer alguna actividad en el hogar. Entonces eso los ayudaría a lo que es la autoestima también. Y obviamente tratar de procurarles, dentro de sus posibilidades, en algún futuro una ocupación laboral. Bueno, entonces, en los términos actuales tenemos el DSM-5, que sería el último que salió en el 2013, que es el que usamos nosotros para hacer el diagnóstico, aunque las planillas del certificado de único de discapacidad todavía, digamos, tienen los conceptos del DSM-4. Entonces, por ahí uno ve que hablamos de discapacidad intelectual, pero al momento de hacerle el certificado único de discapacidad, le tenemos que poner retraso mental, porque si no, no es válido. Entonces, el DSM-5 habla de discapacidad intelectual, que puede ser leve, moderado, grave y profundo, y en el DSM-4 hablábamos del retraso mental. Entonces, acuérdense que para hablar todos el mismo idioma, tratamos de utilizar el DSM-5. Bueno, y la propuesta de usar el término déficit cognitivo, primero, digamos, tenemos que definir lo que es la cognición, que es la habilidad para coordinar pensamientos y acciones para dirigirlo hacia los objetivos planteados. Y acá lo que es necesario es planear, organizar y guiar el comportamiento, que estos serían las funciones ejecutivas que tiene cada individuo. Entonces, permite procesos como aprendizaje y lenguaje y el desarrollo de las habilidades visoespaciales y sociales. Entonces, cuando tenemos un déficit intelectual, habría una dificultad, un desafío en esto, en el aprendizaje, en el lenguaje y obviamente en las actividades de la vida cotidiana. Bueno, otro de los trastornos del desarrollo neurológico es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Acá, bueno, le hicimos un resumencito, pero acá hay varios criterios diagnósticos dentro del DSM-5 que nos van a orientar a que ese paciente tenga un déficit de atención con hiperactividad o no. El diagnóstico del TDAH, como le llamamos nosotros, es clínico. No necesitamos ningún examen complementario
ningún tipo de laboratorio, obviamente si uno quiere excluir otro cuadro, pero generalmente son criterios clínicos, generalmente son 6 criterios de inatención, de hiperactividad e impulsividad, y acá lo que dice que esos síntomas tienen que estar presentes por lo menos 6 meses antes, digamos, que ese paciente llegue a la consulta y en un grado que no concuerda ni con el nivel del desarrollo y que va a afectar directamente a las actividades sociales y académicas. Acá cambia un poco, generalmente en los adolescentes de mayores de 17 años y en los adultos, en vez de 6 síntomas de inatención, hiperactividad e impulsividad que figuran en el DSM-5, nosotros lo tomamos como solamente 5. ¿Cómo se puede presentar un niño con un trastorno por déficit de atención con hiperactividad? Generalmente uno los observa en el consultorio, en la consulta, por eso es importante la observación, además de una historia clínica detallada de cómo se fue desarrollando su desarrollo neurológico, y podemos ver síntomas de hiperactividad, impulsividad a los 3 o 4 añitos. Generalmente en los niños más chiquitos es lo que más vamos a ver a simple vista, es un niño hiperactivo o impulsivo. El déficit de atención por ahí se ve en los niños un poco mayores, cuando empiezan la escuela, cuando, digamos, se le empieza a exigir alguna actividad académica, entonces ese niño, por ahí a lo mejor se puede evidenciar que no puede aprender porque es disperso o es distraído. Pero entonces los niños de 3 o 4 añitos sí podemos ver la hiperactividad, se puede levantar en situaciones en que se espera que permanezca sentado, generalmente tiene una respuesta inesperada ante ninguna pregunta, no puede esperar su turno, corretrea o trepa en situaciones en las que no es apropiado. O sea, hay una conducta hipermotora y eso se ve en el consultorio. Generalmente a los 5 o 8 años, es como yo le decía, ahí empiezan a aparecer los síntomas del déficit de atención. Entonces son niños que fallan en prestar la atención debida a algunos detalles, se distrae con facilidad por estímulos externos, puede interrumpir conversaciones de otros, es incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente de alguna actividad recreativa, por ahí hacer muchas tareas a la vez, y eso se ve generalmente en los escolares. Y acá dice combinada porque generalmente en los niños el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, la variante más común es la combinada, o sea que hay un déficit de atención más una hiperactividad. También podemos tener un niño con predominio de síntomas solamente de déficit de atención, y generalmente esto lo vimos, como dijimos, entre los 12 y los 18 años. Generalmente en los adolescentes o en los adultos el síntoma más predominante es el déficit de atención, ya no son tan hiperactivos. Entonces, ¿cómo se va a expresar? Va a evitar o le va a dibujar todo aquello que tenga alguna tarea con un compromiso cognitivo prolongado, no sigue las instrucciones, no termina las tareas, tiene una dificultad para mantener la atención. Son niños que, por ejemplo, cuando estamos en el consultorio, una de lo que nos sirve mucho es hacer una semiología del cuaderno. Entonces le decimos a la mamá que nos traigan las carpetas o los cuadernos, y ahí lo que podemos ver son hojas en blanco, hojas rotas, por ejemplo, que hay tareas incompletas con cartelitos de la seño que dice, bueno, tarea incompleta. ¿Por qué? Porque ese niño se distrae en el momento de la clase. También otra de los síntomas es olvidar las actividades cotidianas, recreativas, o por ahí cuando los mandan a hacer algún mandado traen otra cosa de lo que se les pidió o directamente se olvidan si no tienen una ayuda a memoria. Y acuérdense entonces que el trastorno por déficit de atención es un diagnóstico clínico, ¿está? Entonces, acá volvemos otra vez son los términos actuales, para ver otro de los cuadros dentro del trastorno del desarrollo neurológico, que es el trastorno del espectro autista. Antes, en el DSM-5, a los niños con este cuadro
se lo llamaba trastorno generalizado del desarrollo. Y dentro de ese trastorno generalizado del desarrollo estaban el trastorno autista, el trastorno desintegrativo infantil, el síndrome de Rett, de Asperger y el TGD no especificado. Esto se ha dejado de usar y ahora lo que nosotros hablamos es del trastorno del espectro autista. No estarían integrados todos estos 5 cuadros dentro del TGD. Obviamente que en el certificado único de discapacidad van a ver que ponemos trastorno generalizado del desarrollo porque, digamos, está nomenclado con el DSM-4 que, digamos, no está actualizado con los nuevos diagnósticos. Entonces, como cuando hablamos de trastorno del espectro autista tenemos un núcleo diagnóstico y esto es importante. ¿Por qué? Porque vamos a tener deficiencias en la comunicación, en la interacción social y vamos a tener también patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento. O sea, cuando uno pregunta cuál es el núcleo diagnóstico del espectro autista, serían estas dos. Entonces, dentro de las deficiencias en la comunicación e interacción social, tenemos 3 criterios que deben estar presentes los 3 para sospechar de un trastorno del espectro autista. Tiene que haber una dificultad en la reciprocidad socioemocional, tiene que haber conductas comunicativas, por ahí no verbales, hay un desarrollo y una dificultad en el desarrollo, en el mantenimiento y la comprensión de las relaciones. O sea, son niños que por ahí no se pueden poner en el lugar del otro, que no sienten empatía, como que los niños por ahí dicen que están en su mundo, que no hay a veces el lenguaje como para pedir alguna cosa, pero recuerden que el trastorno del lenguaje no siempre es indicativo de un trastorno del espectro autista. Sería como una comorbilidad de este trastorno. Otra entonces de los núcleos diagnósticos son los patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento, que acá tienen que estar presentes 2 de 4. Entonces, tiene movimientos, utilización de objetos o habla estereotipada o repetitivos, lo que nosotros a veces llamamos la ecolalia, que es la repetición de palabras. Por ejemplo, uno le pregunta, hola, ¿cómo te llamas? Y ellos te contestan, hola, ¿cómo te llamas? O repiten la última palabra de la frase por ahí que uno les dice. También utilizan objetos, digamos, no con el sentido del objeto. Por ejemplo, es muy frecuente que usen los autos, que los den vuelta y que solo les guste ver girar las ruedas. Uno de los comportamientos que vemos también es generalmente que les gusta todo los objetos que giran, por ejemplo, los ventiladores de techo o cuando el lavarropa da vuelta. Eso se ve, pero también hay una insistencia en la monotonía, de querer hacer siempre lo mismo, de tener inflexibilidad de rutinas o rituales en el comportamiento. A veces cuando los niños están jugando y uno les saca el juguete, digamos, tienen un berrinche exagerado, digamos, con respecto a cualquier otro niño que pueda llegar a tener algún berrinche. Generalmente acá también, bueno, alinean los autos, alinean objetos por colores y son muy rutinarios. Siempre tienen que hacer lo mismo y si uno no los deja, digamos como que la conducta estalla. Tienen intereses muy restringidos o fijos anormales, o sea, de cualquier interés de cualquier niño. Por ahí lo más característico es que nosotros vemos que les gustan mucho los dinosaurios y se saben todas las clases de dinosaurios. Otros niños también les gusta todo lo que son, digamos, los fenómenos climáticos o los astros también. Obviamente que un niño de 4 o 5 años no es normal que se sepa la vida y obra de lo que es, por ejemplo, los dinosaurios, que es lo más común que uno ve en el consultorio. Tienen hipo o hiperreactividad a estímulos sensoriales. A veces son niños que se tapan los oídos ante un sonido estruendoso. Eso es lo que nosotros llamamos una hiperacusia. Obviamente que para esto siempre tenemos que descartar que ese niño no tenga alguna hipoacusia agregada, obviamente. Hay otros niños que también
tienen una afectación en lo que es lo sensorial, le molestan a veces algunas texturas, algunos colores, también aparece la selectividad alimentaria, son niños que comen por ahí pocos alimentos, comen por colores o por textura. Entonces también esto es importante porque estaríamos hablando de lo que es la integración sensorial, que es una de las patas del tratamiento que uno le puede indicar a ese niño. ¿Y por qué hablamos del espectro? Nosotros hablamos trastorno del espectro autista. ¿Por qué? Porque todos los niños que tienen esta condición no son iguales, porque algunos tienen una inteligencia y habilidad lingüística superior al promedio, obviamente que pueden llegar a tener una educación universitaria, a trabajar. Hay gente que puede formar una familia. Eso depende también si ese trastorno del espectro autista es leve, moderado o severo. Y de acuerdo a eso es según las necesidades o el acompañamiento que ese niño necesita. Como les dije, estas habilidades lingüísticas superiores o un CI superior, o sea, un coeficiente intelectual superior, digamos, no tiene que hacer sospechar a veces que uno tenga un trastorno del espectro autista. Como les decía hace un ratito, cuando uno recibe a un paciente por un trastorno en el lenguaje, generalmente se lo relaciona a lo que es el trastorno del espectro autista. Y no todos los niños que tienen esta condición tienen dificultades en el lenguaje. Entonces, por eso a veces este es un error bastante frecuente que solemos ver como motivo de derivación. Otros tienen una discapacidad intelectual severa, con poca o ninguna habilidad comunicacional funcional, o sea que acá habría una afectación del lenguaje bastante severo, tienen pocas relaciones sociales fuera de su familia inmediata y requieren cuidados constantes de por vida. Entonces ahí lo que estaríamos hablando de que ese trastorno del espectro autista es severo, según lo que uno puede llegar a clasificarlo según a la ayuda que necesitan. Entonces, ¿cuáles serían los motivos de consulta que orientan a pensar que ese niño puede tener un trastorno en el desarrollo? Fíjense que estamos hablando de los primeros 12 meses, o sea que ahí no es que uno va a hacer un diagnóstico de un trastorno del desarrollo, pero sí tiene que estar avesado y sí tiene que hacer una historia clínica detallada para ver cómo fue la trayectoria del neurodesarrollo. En los primeros 12 meses uno puede ver que si ese niño por ahí es torpe, que se golpea, que se le cae todo, que es lento o tiene alguna dificultad en la ejecución de algún movimiento. En el jardín maternal por ahí puede tardar en hablar o puede dejar de hablar, como habíamos dicho, como ser una regresión de la trayectoria, o directamente es un niño que habla mal. Y en el escolar, obviamente, ahí ya empiezan a aparecer los problemas del aprendizaje cuando ese niño se ve que tiene, digamos, como más exigencia académica. Entonces, ¿cómo abordamos clínicamente a un niño que ingresa a nuestra consulta por un posible trastorno del desarrollo neurológico? Entonces, primero tenemos que tratar de definir la trayectoria del desarrollo neurológico, de lo que le puede llegar a estar pasando a ese paciente. ¿Y eso qué nos va a ayudar? Una historia clínica bien detallada con los antecedentes perinatales para ver si no hay alguna otra cosa secundaria que tiene este niño. Ahí, bueno, va a entrar los antecedentes, digamos, si estuvo internado en la NEO, si fue un término o un pretérmino, si fue un peso adecuado o un bajo peso. Eso estaría todo lo que es dentro de los factores del riesgo neuropsicosensorial. Obviamente que dentro de la historia clínica lo que nos va a interesar es la historia del desarrollo. A veces uno simplificado hace digamos, tiene en cuenta los hitos más grandes del desarrollo, que por ejemplo es preguntarle, bueno, ¿cuándo empezó a sostener la cabeza? ¿Cuándo tuvo su sonrisa social? ¿Cuándo se sentó? ¿Cuándo empezó a dar sus primeros pasos? ¿Cuándo empezó a decir sus primeras palabras? Eso ayuda bastante como para evaluar las 4 áreas del neurodesarrollo, que serían el área de motricidad fina, cuando adquiere la pinza,
sería el hito más importante. El área de la motricidad gruesa, cuando empezó a caminar, cuánto salta, cuánto corre, si sube las escaleras en 4 patas o en un pie y luego el otro. Después podemos también evaluar el área del lenguaje, y la última área, que de las 4, sería la personal social, que es esto, la sonrisa social, la atención conjunta, que es cuando uno por ahí le habla a la cara, señala y él puede dirigir la mirada hacia mí y luego el objeto que yo le estoy señalando. Esto es muy importante, sobre todo el área personal social, para ver si ese niño tiene algún trastorno del desarrollo neurológico, sobre todo del espectro autista. Recuerden que los trastornos a veces no son difíciles de diagnosticar a edades tempranas. Tenemos que estar, digamos, muy observadores, y para eso podemos utilizar una pesquisa que podemos usar el PRONAPE, pero recuerden que el PRONAPE tenemos que estar capacitados para poder llevarlo a cabo, y el PRONAPE es una pesquisa que se usa, que es para la detección de problemas inaparentes del desarrollo de niños de menores de 6 años. Entonces esta prueba es cualitativa, es, digamos, si pasa o no pasa la prueba, y si ese niño no pasa, tiene que ser evaluado por un especialista más profundamente. Lo que tiene PRONAPE es que tiene una sensibilidad del 80%, o sea, una sensibilidad que sería que es la probabilidad de que esa prueba haya identificado enfermedad a un niño que sí lo está. Y tiene una especificidad del 93%, que significa que la probabilidad que la prueba identifique como no enfermo a alguien que no está enfermo, o sea, que tenga un trastorno del desarrollo o que no lo tenga. Y después tenemos la otra escala, que es el IODI, que son para niños más pequeños, y aquí también incluyen las variables vinculares, las sociales, las emocionales y obviamente la de la motricidad. Generalmente se usa el IODI, no requiere de mucho tiempo ni de personal especializado, y es una herramienta que uno debería hacer en un control de rutina en el primer nivel de atención. Entonces, el abordaje clínico, en cuanto a lo anterior, uno puede evaluar si tiene la trayectoria del desarrollo neurológico, si estamos ante un retraso, una desviación o una regresión. Entonces, cuando uno tiene una sospecha de alguna desviación de la trayectoria del neurodesarrollo, lo que debería hacer es una derivación a un especialista, en este caso, a nosotras, a neurología infantil, para ahí ver si hay alguna comorbilidad, alguna etiología, como por ejemplo perinatal, que esté influyendo en ese niño. En el primer nivel de atención, los motivos de consulta orientadores, obviamente, es, a través de una historia clínica específica, se hace una buena historia clínica, como dije antes, y un examen físico, si hay alguna sospecha, alguna pesquisa positiva para que ese niño pueda tener un trastorno del desarrollo neurológico, hay que hacer la derivación, y obviamente que por ahí el especialista hace otras evaluaciones estandarizadas, y a veces nos ayudan otros profesionales como los fonoaudiólogos, los psicopedagogos, la terapista ocupacional. También a veces, cuando son trastornos específicos del aprendizaje, se piden un informe escolar para ver la trayectoria académica de ese niño, y obviamente para que, como siempre decimos en pediatría, y en neurología infantil también, cuanto antes tengamos una sospecha y cuanto antes tengamos un diagnóstico, le vamos a poder ofrecer a ese niño un tratamiento precoz y específico. Por eso es importante que uno tenga un diagnóstico. No es para estigmatizar a ese niño, sino para poder brindarle todas las herramientas que necesita. Y obviamente que acá entraría lo que es el certificado único de discapacidad, que es una herramienta y es un derecho que tiene ese paciente para que se le puedan facilitar el tratamiento oportuno que necesita.
Bueno, cada uno de estos cuadros tiene comorbilidades clínicas. Entonces, los pacientes con trastorno del espectro autista, los pacientes con trastorno de déficit de atención y los pacientes con déficit intelectual pueden, digamos, compartir otras comorbilidades, o sea que serían otros cuadros clínicos asociados. Por ejemplo, pueden tener trastornos del sueño, como el insomnio, que se puede expresar como dificultad para conciliar el sueño, se pueden despertar prematuramente varias veces por noche, o pueden tener un sueño insuficiente o de mala calidad. Por ahí nosotros vemos los trastornos del sueño que están relacionados con los niños que tienen trastorno del espectro autista, se relaciona bastante. Los niños a veces que tienen déficit de atención también. Entonces, un niño que por ahí tiene un trastorno del sueño, ¿cómo lo va a expresar clínicamente? Va a ser un niño que presente impulsividad, que tenga agresividad, que puede estar disperso, desatento, o que se puede mover. Entonces, a veces es importante un sueño de calidad para estos niños. Otra de las comorbilidades que pueden tener los trastornos del desarrollo es la ansiedad. Pueden tener llanto, trastornos del sueño en los pacientes por ahí ansiosos, y lo que podemos llegar a ver es que pueden evitar algunas tareas, que puede existir una autoagresión o que, bueno, pueden también presentar vocalizaciones o insultos para otros niños. Otra de las comorbilidades es el bullying, que es muy importante poder detectarlo porque le trae, digamos, muchas implicancias negativas a ese niño y sobre todo para lo que es la formación de su autoestima. Entonces, el comportamiento observable de un niño que es, digamos, víctima de bullying es el ausentismo escolar y exacerbación de conductas disruptivas. A veces son niños que tienen trastornos de conducta, pero, digamos, no per se, sino porque es secundario a todo lo que viven diariamente en el colegio. También pueden tener trastornos del sueño, algunas lesiones inexplicables. También pueden aparecer somatizaciones, dolores o afecciones que no existen. Y obviamente tener en cuenta, sobre todo más en los adolescentes, los trastornos alimentarios. Bueno, también hay que tener en cuenta la sexualidad, las situaciones de riesgo, sobre todo más en los adolescentes. Cuando hay algún, digamos, riesgo de algún abuso, pueden tener alteraciones en los patrones de intestino y de vejiga, se pueden observar depresión, se pueden exacerbar las conductas de los trastornos de conducta, también trastornos del estado de ánimo, los trastornos del sueño y también los trastornos alimentarios. Bueno, otra de las comorbilidades es la alergia, que esto por ahí lo podemos ver en los niños con trastornos del espectro autista, que pueden, digamos, expresarse clínicamente como insomnio, exacerbación también de conductas disruptivas y en la alteración de los patrones de intestino y vejiga. Las alergias pueden ser, bueno, asma, rinitis, intolerancia al gluten o alguna afección cutánea. También pueden haber trastornos gastrointestinales en los pacientes con trastornos del desarrollo neurológico, como diarrea, estreñimiento, reflujo, disbacteriosis. Generalmente la disbacteriosis o la disbiosis es lo que está en boga ahora, que es todo lo que tiene que ver con la microbiota, que eso se está estudiando mucho en los pacientes con el trastorno del espectro autista, la esofagitis, la gastritis, la duodenitis, la enfermedad celíaca, y esto se puede expresar como también una exacerbación de un trastorno de conducta, o obviamente como una alteración en el patrón intestinal. Otra de las comorbilidades, no sé si llamarlas comorbilidades o lo que tenemos que estar atentos más en este momento, son el consumo de sustancias ilícitas. Esto hay que preguntarlo en la historia clínica, sobre todo a veces las mamás en lo que cuando uno indaga sobre alguna patología del embarazo, y también en los neonatos. Estamos viendo por ahí neonatos con drogas positivas en orina. Entonces esto es muy importante porque obviamente que van a influir en todo lo que es el desarrollo neurológico. ¿Está? Bueno,
se pueden, lo que hay que ver es el consumo de estimulantes como el paco, la cocaína, las metanfetaminas, y eso va a traducirse clínicamente como niños como una conducta hipermotora, pueden tener trastornos del sueño y pueden ser niños impulsivos. En cuanto a los depresores, por ejemplo, los pegamentos, el solvente, el alcohol, lo que va a hacer es generalmente una depresión de la actividad mental, como la palabra lo dice, o sea, un depresor. Después hay otras drogas que tienen alteración en la sensopercepción, que lo que uno va a ver en el niño son cambios de humor, alteración de la conciencia, y los cannabinoides, que estos no son, digamos, hay que diferenciar lo que es el aceite de cannabis, que por ahí nosotros usamos como terapéutica para lo que son las epilepsias refractarias, del consumo, digamos, recreativo de cannabinoides. Entonces, que pueden tener, digamos, efectos combinados, que pueden tener tanto estimulantes como depresor. Bueno, espero que no los haya aburrido con tanta información. Lo que pretendemos con esta clase es que ustedes, digamos, visualicen y sepan cuáles son los trastornos del neurodesarrollo. Obviamente que cada uno de los cuadros que presenté son mucho más específicos y tienen criterios de diagnósticos mucho más profundos, que por ahí no es necesario que ustedes lo sepan, pero sí me parece importante es que puedan, digamos, pesquisar desde sus lugares de trabajo cuando terminen la facu, o si hacen alguna rotación, estos cuadros, porque acuérdense que cuando empezamos la clase es una de las motivos de consulta más frecuente en el consultorio externo. Entonces, para concluir, los trastornos del desarrollo... Perdón, está por terminar la reunión en menos de un minuto. No sé, bueno, nos conectamos al otro. Dale, nos conectamos al otro. Ahora les comparto las conclusiones. ¿Se ve la pantalla? Sí, profesor. Bueno, gracias. Bueno, entonces, a modo de conclusión, habíamos dicho que, bueno, los trastornos del desarrollo son prevalentes en la consulta pediátrica ambulatoria, que la evaluación del desarrollo neurológico debe ser sistemática en cada una de las 20 consultas de salud que uno propone desde el nacimiento hasta la adolescencia. Obviamente la adolescencia, por ahí lo que nos compete como pediatras,
pero bueno, los que se dediquen a médicos generalistas o adultos lo van a tener que seguir haciendo porque a veces hay algunos trastornos del neurodesarrollo que no fueron diagnosticados en la infancia, que sí se pueden diagnosticar en los adolescentes o en los adultos. El rol del médico es fundamental en la detección de trastornos inaparentes y aparentes, permitiendo la derivación oportuna al especialista y que se puedan diseñar estrategias terapéuticas individuales. Como médico debemos reconocer la presencia de comorbilidades que afectan a niños y adolescentes, orientar acciones de prevención y promoción de salud para el abordaje de estas comorbilidades. ¿Por qué? Porque es muy importante. A veces uno tratando la comorbilidad mejora el cuadro clínico del paciente. Entonces, uno además de hacer el diagnóstico de ese cuadro principal, tiene que estar atento a ver si aparece alguna otra cosita que puede estar influyendo en la conducta por ahí de ese paciente. Hay que maximizar la autonomía, proporcionando orientación anticipatoria sobre el desarrollo sexual, la fertilidad, la anticoncepción y la vacunación HPV también, sobre todo para los niños, como hablábamos hoy, que presentan alguna discapacidad intelectual. Y lo más importante es abordar al paciente en equipo, desde intervenciones educativas conductuales, asesorar a las familias sobre la situación de riesgo y poder brindar por ahí espacio de denuncia ante alguna situación de riesgo y poder asistirlo. Y como siempre decimos, siempre en pediatría, sobre todo cuando uno trabaja con niños, lo que tiene que, digamos, agarrar es de sus fortalezas, no tanto de sus desafíos, para que ese niño, sobre todo, digamos, pueda aprender y que no tenga problemas de autoestima. O sea que siempre tenemos que estar pendientes de lo que ese niño puede. Bueno, la verdad que le agradezco la atención. Por ahí es un tema que es muy profundo, es muy largo y bueno, la idea es que se pueda, a ver. Profe, Sí, ¿puede poner la diapositiva de la bibliografía? Un segundito. sí, espérate que lo cerré. Lucía, estoy dando la clase. Bueno, espérenme 2 segunditos que ya se las pongo. Gracias. No, de nada.